Bien, hermanos, ha sido un placer realmente estar con ustedes en estos días. Y por ahora decirnos hasta luego, quisiéramos dejar un mensaje de aliento. Hemos estado examinando algunas cosas que son tremendamente desafiantes, ¿verdad? Hemos hecho frente a la realidad de que sin una entrega completa, sin la entrega de la voluntad, pues hasta aquí hemos sido simpatizantes o curiosos, asistentes, en fin, cualquier cosa, pero menos cristianos. Y no sé cuánto ya hayan dado ese paso valiente, que es cuestión de una decisión, ¿verdad? Manos arriba. No sé cuántos la hayan hecho ya en este campamento. Especialmente para quienes lo hicieron en un pasado y aún en este campamento, queremos dejar esta reflexión. Porque necesitamos la fuerza que el Señor nos ofrece y en algunos casos necesitamos ejemplos de quienes nos antecedieron, para que cuando estamos en algún momento de dificultad o que nos parece pesado el camino, pues veamos que otros estuvieron en la misma senda. Y vamos a tomar en esta hora aspectos, creo, pero muy edificantes de la vida de un hombre que el apóstol Santiago lo define como de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Quién? Vamos a leer los versículos. En Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo aparece en escena ese hombre de pasiones semejantes a las nuestras? ¿Cómo aparece en la escena en la historia bíblica? Vamos a ir a Primera de Reyes, y en el capítulo 17 aparece de repente. No se habla como en el Génesis de que fulano, que fue hijo de fulano, y que fue engendrado después de sutano, sino aparece de repente, así como aparece Melquisedec también de repente, por allá se le apareció a Abraham, ¿verdad? Aquí aparece de repente diciendo, entonces Elías Tisbita, Primera de Reyes 17:1, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, vive Jehová Dios de Israel. Bueno, dio un mensaje a Acab. Ahora, vamos a rastrear aquí cuando aparece en escena, a ver si este hombre ya era convertido, porque no sabemos, era uno de los moradores de Galaad. Así es que vamos a seguir leyendo. Dijo Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra. Hoy ya tenemos aquí un ingrediente que nos pone en camino. Sigamos leyendo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él la palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
creo que tenemos ya suficiente evidencia en estos versículos para determinar si Elías era simpatizante, aspirante, religioso, nominal, o si realmente era una persona convertida. ¿Qué les parece? ¿Tenemos evidencias ahí? ¿Cuáles son? Bueno, la primera, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estar en la presencia del Señor con satisfacción es propio de una persona que está convertida. Repasemos la historia de Israel. Descendió el Señor al monte Sinaí, truenos y relámpagos, y un pueblo no convertido, una multitud mixta, que todavía mezcla el mundo con lo del Señor, y que está sirviendo a dos señores. ¿Qué actitud tuvieron ante la presencia del Señor? Huyeron despavoridos, y le dijeron a Moisés, ¿qué? Hable usted, nosotros no, usted después nos cuenta, pero nosotros no podemos tolerar esto. En cambio, Moisés pudo estar en la presencia del Señor. Así es que para estar en la presencia del Señor hay que ya participar en algo del carácter de Dios. Y luego, a partir del mismo versículo del 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, haga esto. Y luego en el versículo 8, vino luego a él otra vez palabra de Jehová diciendo. Otra característica, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales que son hijos de Dios. Y aquí Elías es guiado, él no inventa viaje. Él no hace su propio programa. El Señor le dice, vete primero al arroyo, y se va, hasta cuando vuelve la palabra del Señor y le dice, ahora váyase para Sarepta de Sidón. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el buen camino, andad por él. Así es de que estamos entonces ya bien clarificado, la palabra del Señor nos ha dicho quién es Elías Tisbita, ¿verdad? Y la sierva del Señor lo corrobora en ese capítulo de Profetas y Reyes. Nos dice que en las montañas de Galaad, allá al oriente del Jordán, en los días de Acab, había un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida apostasía que se extendía sobre Israel. Elías Tisbita no tenía ninguna posición de renombre, pero la palabra de fe estaba en su boca y dedicaba toda su vida a la obra de reforma. Su deber era llamar al pueblo a arrepentirse del pecado, era denunciar el pecado, pero también, nos dice la inspiración, ofrecía el bálsamo a las almas que querían curación. Así es que este hombre, convertido, pero con pasiones semejantes a las nuestras, ahora se encuentra frente a una situación donde Dios le vuelve a decir, vamos a ver, vamos al capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, desde el versículo 2 hasta el versículo 40, encontramos todo el relato que hasta los niños conocen muy bien, en relación con los sucesos del Monte Carmelo, ¿verdad? Todo aquello de cómo Elías aparece ante Acab sin pedir permiso y la guardia se queda asustada y él entra como si fuera a su casa y le da el mensaje y le da la orden. Óigame, se necesita estar
Yo no sé, Jacqueline es buena líder, pero que Jacqueline vaya y le diga a Evo, reúname a todo Bolivia porque les tengo un mensaje. Yo dudo, ¿verdad? Eso se necesita algo más que influencias humanas y todo eso. Y aquí Elías, ¿cuáles influencias? Y va y se le presenta a Acab y le dice, me reúne a todo Israel en el Carmelo, y Acab tiembla y dice, con mucho gusto, y enseguida lo reúne. Y vienen los sucesos del Carmelo que ustedes conocen. Viene una tremenda victoria de parte del Señor. Y ahora, y hermanos, pido al cielo que nos impacte con lo siguiente, porque entramos al meollo de nuestra meditación esta mañana. Vienen unos sucesos en los versículos 41 al 44 que quiera el cielo que nos ayuden a nosotros en la lucha que tenemos por delante para ganar la victoria final y definitiva sobre el pecado. Vamos a leer esos versículos. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Versículo 41, encontramos una predicción que Elías le hace a Acab. Sube, prepárese, coma, beba. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Una lluvia grande se oye. ¿Era una idea de Elías que iba a llover? ¿Qué leímos en el versículo 1 del mismo capítulo? Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así es de que aquí Elías no estaba orando al Señor con fe en el sentido de que como se necesitaba ya la lluvia, como Israel, así fuera de palabra y asustado por el fuego y todo lo demás, dijo, con el Señor es la cosa y reconocemos que Jehová es Dios. Entonces Elías, bueno Señor, mire, ya se dio cuenta que Israel se arrepintió de que dijeron que tú eres Dios, así es que por favor envíe la lluvia. No, la idea no vino de Elías. Dios le había dicho a Elías claramente, voy a hacer llover sobre la tierra. Así es de que Elías, tranquilo, porque es un mensaje que ha recibido del Señor, se lo transmite a Acab. Suena, gran lluvia se oye. Y ahora, sin embargo, aunque Dios ha dicho, pero Elías entiende que le corresponde a él orar por la lluvia. Y se va a orar. El relato bíblico, y una vez más, hermanos, la bendición del lente que nosotros tenemos. Porque aquí en el relato bíblico nos dice que le dijo al criado, vuelva 7 veces. Y parece que eso fue algo que le dijo de entrada. Pero no fue así. La sierva del Señor nos explica, nos da a entender cosas muy, muy interesantes al referirnos a esa situación. Y nos dice de la siguiente manera el comentario inspirado. Se nos presentan importantes lecciones en la experiencia de Elías. Cuando en el monte Carmelo pidió lluvia en oración, su fe fue puesta a prueba.
pero perseveró haciendo conocer su pedido a Dios. 6 veces oró fervientemente y sin embargo no hubo señal de que su petición fuera concedida. Pero con fe vigorosa insistió en su petición ante el trono de la gracia. Si la 6ª vez hubiera desistido a causa del desánimo, no habría sido contestada su oración. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si ponemos a prueba su palabra, recompensará nuestra fe. Fue probada la fe de Elías. Tuvo que orar 7 veces. Pero un momento, eso no es todo. Y aunque es algo justamente tan hermoso y tan valioso, pero no es el meollo que queremos destacar en este momento. Permítanme imaginar las 7 oraciones de Elías. Dios dijo que iba a mandar la lluvia, le dijo acá, prepárese porque va a llover, se va y hace la primera oración. Señor, estoy obediente a tu mandato, tú me dijiste que ibas a enviar lluvia, así es que, Señor, envíe la lluvia. Le dice al criado que vaya y mire. El criado va y mira, porque Elías está en un lugar donde no tiene acceso allá al mar, entonces tal vez es una subida, ya el profeta no sé qué edad tiene, de todas maneras hay un muchacho que tiene todo el vigor de la juventud. El muchacho regresa y dice, no hay nada. Bueno, el Señor tiene tantas cosas por atender y quizá prueba la persistencia. En una segunda oración, él le dice, Señor, te ruego, te recuerdo, tú dijiste, envía la lluvia. Va otra vez el criado y regresa. Elías empieza a preocuparse un poquito, pero se acuerda de una fórmula que no le falló a Moisés. Resulta que una vez, y el relato ustedes lo encuentran en Éxodo 32, cuando hay la apostasía junto al monte Sinaí, la adoración del becerro de oro, y que el Señor le dice a Moisés, Moisés, vamos a hacer una cosa, yo voy a destruir este pueblo. Ahora Moisés le dice, Señor, un momento, los egipcios lo van a saber y tú vas a quedar mal, porque ellos saben que tú los sacaste de allá para entrarlos a la tierra de Canaán. Así es de que, Señor, cuidado. Y nos dice que tuvo éxito esa oración, porque efectivamente Dios no destruyó a Israel. Y no fue una sola vez que tuvo éxito, porque en Números capítulo 14 y versículos 11 al 30, encontramos que cuando el problema de los espías, ¿verdad? El problema de los espías ocurrió la misma cosa, y entonces ahí Moisés agregó otro elemento, otro detalle, para darle más fuerza a la oración anterior. Básicamente la misma oración, pero Moisés nos dice, y leo el versículo 13, bueno, en el 11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. No te preocupes, con mejor sueldo, con mejor posición. Sí. Y ahora aquí está Moisés, que es un símbolo hermoso de Cristo en la intercesión por el pecador. Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra. Ese es el elemento que agregó sobre la oración anterior, le agregó un sindicato más grande, ¿sí? Los habitantes de esta tierra, los cuales
Han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos con columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado y los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como tú hablaste diciendo, eres tardo en ira, etcétera, etcétera. Y el resultado de esa oración, de ese discurso tremendo donde le dijo a Dios, cuidado, vas a quedar mal, porque tú prometiste. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Oiga, funcionó la oración. Vamos con Elías. Permítame pensar que en la tercera oración, Elías se acuerda de estas oraciones de Moisés que tuvieron resultado. Le dicen, Señor, el que va a llover no fue una idea mía, fue una idea tuya y fue una promesa tuya. Tu honor está en juego. Así es que, Señor, es mejor que mandes la lluvia. Ahora, con toda la experiencia anterior, yo creo que Elías termina la oración y respira, tranquilo y satisfecho, porque esa oración tiene que mover al Señor como lo movió en el pasado. Manda al criado. Yo no sé si mientras el criado va de camino, Elías ya tranquilo, con paz en su corazón, silba un himno de agradecimiento. Y cuando ve que viene el muchacho y viene que ya como que no tiene ganas de caminar, van 3 viajes, viene más aburrido que nunca. ¿Y qué pasó? El muchacho le dice, maestro, no hay lluvia, no hay señales de nada, y si quieres saberlo, el cielo está más despejado que nunca, azul totalmente, ni una sola nube. Elías ahora dice, carambas, ¿dónde estará el problema? Y entonces cede a la voz del Espíritu Santo, revisa tu corazón. Y Elías revisa y se acuerda. Y entonces se arrodilla la 4ª vez. Le dice, Señor, cuando tú cerraste el cielo, porque fuiste tú que lo cerraste, sin embargo, yo fui el que le di el aviso a Acab, diciendo que yo fui el instrumento y que tú me habías escogido para eso. Señor, tú sabes que por allá adentro algo pasó en mí. Un elemento de orgullo, un elemento de satisfacción propia. Señor, perdóname. Perdóname y manda la lluvia. Se fue el muchacho y regresó. Y el muchacho dice, todavía no hay nada. Y entonces Elías dice, debe ser que hay más adentro. Y ahora Elías recuerda que cuando resucitó al hijo de la viuda, sintió algo porque era el primer ser humano de la historia a quien Dios usa para resucitar un muerto. Por lo menos es lo que la Biblia registra. Porque antes de eso, ¿quién resucitó a quién? Así es de que de una cosa de esas, ser uno el instrumento, uy, ¿qué pasa por dentro? Algo pasa por dentro. Y Elías confiesa ahora eso también. Y le dice al muchacho, vaya a ver si ahora sí. Y el muchacho regresa, dice, todavía no hay nada. Y ya vamos para la 6ª oración. Hay más, tiene que ser que hay más. Ahora, paro aquí
para que de pronto alguno, y si bien yo estoy aquí colocando estos detalles, yo no puedo asegurar que exactamente fueron estos detalles, pero son ilustrativos de la realidad de lo que ocurrió, porque escuchen lo que dice la sierva del Señor, escuchen. Elías se humilló hasta el punto de que no iba a atribuirse la gloria. Más adelante nos dice, el siervo vigiló mientras oraba Elías. 6 veces volvió de su puesto de observación diciendo, no hay nada, no hay nube, no hay señal de lluvia. Pero el profeta no se entregó al desánimo, escuchen. Prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como en la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios lo era todo. Escuchen, por favor. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo. Increíble, Elías el profeta. Después de que estaba en las montañas y que Dios le dijo, usted es el hombre en Israel, y lo mandó a una misión, oró y se cerraron los cielos, oró y se multiplicó la harina y el poquito de aceite para el resto de la sequía, para todas las personas que habían ahí en casa. Oró, resucitó el hijo de esta mujer. Oró, descendió fuego del cielo en el monte Carmelo y todavía tenía algo de problemas con el yo. ¿Qué tal? Y entonces, ahora vamos para la sexta oración. La sexta oración es ya lo que acaba de ocurrir, porque Elías está todavía en el monte Carmelo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Nos dice la Biblia que Israel se juntó? Quizá, pues obviamente no podemos pensar que fue absolutamente la población, pero fue la representación de toda la población de Israel que estuvo allá. Yo no sé cuántos miles habían, ¿verdad? ¿Qué sentirá alguien cuando de la noche a la mañana se vuelve la figura nacional? Y Elías, permítame, de acuerdo a lo que leímos, entonces sugerir que la sexta oración de Elías fue, Señor, al estar yo en boca hoy de todo el pueblo, tú sabes que por allá he sentido algo, te ruego que me perdones. Mandó al criado la sexta vez, era ya la sexta vez, y viene el criado y dice, no hay nada. ¿Y ahora qué falta? Ahora qué falta si se acabaron las confesiones hasta lo que acaba de ocurrir en el Carmelo. Entonces, permítame sugerir la séptima oración. Tiene que revisar Elías sus oraciones ahora. Y siendo susceptible al Espíritu Santo, entonces le dice, Señor, hasta en la oración me acompaña mi pecado. Perdóname la tercera oración. ¿Se acuerdan de la tercera oración? ¿Cuál había sido? En estas oraciones que he propuesto. La tercera oración fue cuando le dijo a Dios, igual que Moisés, Señor, tú vas a quedar mal si no envías la lluvia. Señor, perdóname la tercera oración, porque tú que conoces lo íntimo, sabes que en el fondo yo no estaba preocupado porque tú quedaras mal,
sino yo estaba preocupado era porque yo podía quedar mal, igual que Jonás. Hasta en la oración me acompaña mi pecado. Señor, perdóneme la tercera oración. Y quiero decirte, Señor, no soy digno que a través de mí tú cumplas tu palabra. No soy digno de nada. Entonces, por favor, te ruego, Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, pero cúmplela a través de otro, no a través mío. No soy digno de eso. Oh, hermanos, una oración parecida a la del centurión. ¿Se acuerdan la oración del centurión? Oiga, ese centurión que vino, no vino. El relato bíblico, y hay que tomar los evangelios para completar el cuadro porque es hermosísimo. El centurión primero mandó unos ancianos que aspiraba que tenían influencia con Jesús porque él no se sentía digno, como después lo dijo. Mandó unos ancianos. Los ancianos vinieron y le dijeron de hecho algo a Jesús bastante lamentable. Es digno de que le concedas lo que está pidiendo porque nos construyó una sinagoga. Oh, qué cosas tan viles de nosotros los seres humanos. Jesús se puso en camino no por el pedido de los ancianos, y menos con esa motivación. Esas motivaciones para Jesús. Pero él se puso en camino, sabía por qué. Y cuando el centurión ve y sospecha, y a la distancia alguien le dice que Jesús se puso en camino, manda inmediatamente una segunda delegación de sus amigos, diciéndole, Señor, por favor, no soy digno. Los amigos llegaron con la razón, Señor, no soy digno que entre bajo mi tejado. No soy digno, no vengas, no soy digno. Y el maestro esta vez actuó, parece un poco descortésmente, porque si a usted le dicen que no venga a mi casa, yo supongo que usted no viene. Pero el maestro siguió avanzando. Y cuando ya por ahí se veía la distancia, no sé dónde quedaba la casa del centurión, pero alcanzó a ver que venía una muchedumbre y dijo, eso es el maestro viene, porque el centurión sabe que cuando hay multitudes es porque el maestro está ahí, porque las multitudes se le pegan como se le pegan las abejas a la reina. Entonces ve ese enjambre que viene. Y ahora él se adelanta, va al encuentro del Señor. Cuando va a ese encuentro, las multitudes de una vez abren paso porque el uniforme de comandante romano impone respeto. Y él llega a la presencia del Señor. Yo no sé si se arrodilla o coloca las manos en actitud de reverencia. Y le dice, Señor, discúlpame que te mandé a terceros. Pero no lo hice por arrogancia ni altivez. Para mí sería el mayor honor que existe que vinieras a mi casa, pero no soy digno, no soy digno. Entonces, aunque para mí sería el mayor honor, pero te voy a rogar, no vayas a mi casa, no soy digno. Di la palabra y mi mozo sanará. Ustedes saben, la palabra fue dicha y el mozo sanó. Y Jesús, el relato bíblico dice que Jesús se maravilló. ¿Con qué hay que maravillar al Creador? Al Creador de las galaxias, de los cuásares, de los agujeros negros, del macrocosmos, del microcosmos. ¿Con qué se maravilla? Cualquiera que quiera puede maravillar al Creador, igual que el centurión. Aquí está Elías ahora, en una situación similar. Y Elías le dice, Señor, cumple tu palabra por otro. Yo no soy digno.
Cuando Elías llegó al punto de renunciar completamente al yo, noten esto, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, entonces vino la respuesta. Entre tanto, el muchacho que ya dijo después de esta, no trabajo más con el profeta, porque venga y vaya y dale y dele y venga y vaya, y 7 viajes, ¿verdad? 6 viajes y nada. El muchacho que había venido ya cada vez más caminando con un acto de la voluntad, ¿verdad? El muchacho llega ahora corriendo e interrumpe la oración de Elías. Ahí nos dice, entre tanto que se aferraba. Hermanos, usted y yo servimos a un Dios que le gusta interrumpir las oraciones, porque no es la única vez que interrumpe la oración. Usted encuentra en Daniel, el capítulo 9 y el versículo 20, que cuando Daniel confiesa el pecado, entonces dice, todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel volando con presteza me tocó y me dijo, al principio de tu ruego yo escuché y vengo a responderte. Un Dios que interrumpe las oraciones. Le interrumpió la oración a Jesús cuando fue bautizado, ¿verdad? Nunca antes los ángeles habían escuchado semejante oración y quieren responder y el Padre dice, no, yo soy el que voy a responder, relato del deseo de todas las gentes, y interrumpe la oración de Jesús en el bautismo y después le vuelve a interrumpir la oración en el monte de la transfiguración. Servimos a un Dios que está impaciente por responder nuestras oraciones y que no espera que usted termine la oración de la entrega, del verdadero arrepentimiento, para interrumpirla también. Ese es nuestro Dios, a quien servimos. Y Él, al igual que interrumpió la oración de Elías, al igual que interrumpió la oración de Daniel, al igual que interrumpió la oración de Jesús de Nazaret, quiere interrumpir su oración, quiere interrumpir mi oración. Vamos a arrodillarnos. Si hay alguien voluntario que quiera tener una palabra de oración, un servidor tiene otra. Un hermano o una hermana que quieran orar. Nuestro bondadoso Padre y Creador que estás en los cielos, ocupando el trono que está en el centro del universo, venimos ante ti totalmente indignos, cargados de miseria, pecado y dolor, pero confiando en que tú vas a escuchar nuestra oración por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Límpianos de nuestras maldades, lávanos y ayúdanos a vivir esa vida de victoria que tantas veces ya nos has delineado y mostrado. Te ruego, Señor, que ninguno de nosotros salgamos de acá sin haber experimentado esa experiencia genuina de ese nuevo nacimiento, de que tú puedas obrar en nosotros por medio de tu Santo Espíritu y restaurarnos de la miseria en la que estamos para poder alumbrar y resplandecer como lo hicieron Juan el Bautista, Elías y tantos otros que tú nos has dejado como ejemplo. Ayúdanos a que al levantarnos de nuestras rodillas podamos sentir esa paz que solo tú nos puedes dar y nos invites a caminar contigo y podamos escuchar tu voz. Te pido, Padre, que tú nos selles en este momento y que nada
ni nadie pueda separarnos de ti. Oramos también intercediendo por nuestros amados, los que están cerca, los que están lejos, y cada uno de nuestros hermanos, los que no han podido estar en este lugar y los que están, para que todos unidos, escuchando tu voz, podamos salir a proclamar este mensaje maravilloso de los 3 ángeles, que implica la restauración nuestra y la restauración de un mundo a la imagen y semejanza tuya. Te agradecemos y alabamos tu nombre, porque sabemos que tú estás dispuesto a escuchar nuestra voz y vas a respondernos conforme a tu santa voluntad. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús oramos. Amén. Nuestro Dios y Padre, cuánto te agradecemos la luz de tu palabra. Encontramos en ella enseñanza, instrucción, llamado, ruego. También encontramos reprensión y amonestación, pero sobre todo encontramos esperanza y amor. Te agradecemos porque aún fuera de nuestro ejemplo perfecto, nuestro Salvador Jesucristo, tú has dejado luces menores en las páginas de la Biblia para que la experiencia de esas luces menores también nos ayude a nosotros en nuestro transitar cristiano. Te agradecemos por lo que tu palabra ha registrado de Elías. Cuán agradecidos estamos que tu palabra no registra solamente las victorias, los éxitos de los santos hombres de Dios, sino que registra también sus luchas, aún sus fracasos, sus pecados, para podernos dar esperanza y ánimo cuando por nuestra fragilidad incurrimos en las mismas faltas, y saber que de la misma manera como ellos ganaron victoria y se sobrepusieron, entonces también nosotros podemos hacerlo. Señor, tú has escuchado la oración de tu hija Dana, has escuchado las oraciones que se están elevando de los corazones aquí presentes. Gracias porque tú añades incienso a cada plegaria de acuerdo a su fe. Y gracias porque tú la contestas de manera inmediata cuando es la plegaria de humillación verdadera por el pecado. Y de manera inmediata tú dices, hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Gracias por tus misericordias. Quedamos en tus manos en las pocas horas que restan de nuestra estadía en este lugar y agradeciéndote que al salir tu presencia siga con nosotros y las lecciones aprendidas puedan ser grabadas no en la mente como información, sino atesoradas en el corazón y efectuadas reales en la mano y en el pie para andar en tus caminos y hacer tus obras. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.